Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de entretenimiento viral. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que siempre estés enterado de las noticias más importantes del momento. Presidente Juan Guaidó dice: estamos trabajando en todos los tableros. Este martes el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo desde su cuenta de Twitter que la comunidad internacional está más consciente que nunca sobre la crisis en Venezuela y no ha cambiado de posición, al mismo tiempo que envió un mensaje al régimen de Maduro. La posición del mundo es clara. La Unión Europea ha dejado manifiesta su claridad respecto a lo que ocurre en Venezuela y que se debe acabar con el sufrimiento de los venezolanos. También vemos cómo Rusia entiende la crisis y la necesidad de solucionarla cuanto antes, escribió el también presidente del Parlamento desde su cuenta de Twitter. El presidente interino de Venezuela aseguró que están trabajando en todos los tableros a nivel nacional. Venimos para reafirmar en las calles de Trujillo la capacidad y necesidad de lucha que tenemos los venezolanos para lograr una solución urgente a la crisis, ejerciendo nuestro poder de movilización como ciudadanos, resaltó Guaidó. Y algo que llama mucho la atención es que Guaidó le recalca a Maduro que hasta Rusia entiende la crisis en Venezuela y busca una salida. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, le enfatizó este martes al régimen de Nicolás Maduro que hasta su aliado, Rusia, entiende la magnitud de la crisis en el país petrolero y busca una solución a esta. La posición del mundo es clara. La Unión Europea ha dejado manifiesta su claridad respecto a lo que ocurre en Venezuela y que se debe acabar con el sufrimiento de los venezolanos, volvió a repetir el presidente. También recalcó que se encuentran trabajando en todos los tableros. Que lo sepa el régimen, para los venezolanos hay muchas opciones para salir de esa tragedia y estamos trabajando con fuerzas en todas. Como nunca antes, hemos logrado alinear una unidad nacional e internacional para lograr el cambio, agregó el presidente interino de Venezuela. Y es que en el ámbito internacional hay mucho apoyo y España respalda el informe de Bachelet. La trágica muerte del capitán Acosta es un crudo ejemplo de esta realidad. El ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, informó este martes que apoyan el informe emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la erosión del Estado de Derecho y de las instituciones venezolanas. Explicó que la trágica muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo es un crudo ejemplo de esta realidad. Este lunes, Borrell, en nombre del gobierno español, pidió a la Unión Europea sanciones contra responsables de torturas en Venezuela. Y es que la crisis cada vez se agranda más. El país registró 58 protestas diarias en la primera mitad de 2019. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló en su informe semestral que el número de movilizaciones, en su mayoría contra el régimen de Maduro, se incrementó un 97% en comparación con el mismo periodo en el año 2018. Un total de 10.477 protestas callejeras se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de 2019, con una media de 58 manifestaciones diarias, en las que se produjeron fundamentalmente reivindicaciones políticas y sociales, informó este lunes una organización no gubernamental. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló en su informe semestral que el número de protestas se incrementó un 97% en comparación con el mismo periodo del año 2018. La ONG considera que la cifra pone en evidencia la gravedad de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y deja ver cómo los derechos humanos de los venezolanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación. Del total de manifestaciones, 4.777 correspondieron a exigencias por el derecho a la participación política, 4.169 por derecho a la vivienda, servicios públicos, y 1.587 por derechos laborales, y 697 por derechos a la alimentación. Las formas de protestas más comunes fueron las concentraciones callejeras, el cierre de vías públicas y las marchas, que sumaron el 74,75% de las modalidades, que incluyen además cacerolazos y pancartazos. Las manifestaciones, advierte la entidad, se produjeron en zonas rurales y urbanas del territorio nacional
y muchas fueron espontáneas, realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos. En el informe se resalta el incremento de las protestas en sectores populares, considerados antiguos bastiones del chavismo, y las enfocadas a pedir la renuncia de Nicolás Maduro y el restablecimiento de la democracia. Vemos que los barrios públicos, los barrios en Venezuela, era antes el fuerte del chavismo, donde el poder de Chávez y de Nicolás Maduro al principio regía. Pero ahora, con la grave situación, y lo que no es mentira para ningún venezolano ni ninguna persona en el mundo, ahora esto es lo que pide, estos grupos de personas están pidiendo la renuncia del dictador Nicolás Maduro. Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda, el centro de Miranda, y el centro del Distrito Capital, con los 947 y 8.888 manifestaciones, respectivamente, además de los estados occidentales de Táchira, 742, Trujillo, 730 y Lara, 716. Durante el periodo enero-junio, la crisis venezolana se agudizó de manera acelerada e insostenible, a consecuencia del colapso de los servicios públicos, electricidad, agua y gas doméstico, la escasez de gasolina, las limitaciones crónicas al acceso a medicinas, insumos médicos y alimentos, entre otras cosas. El observatorio denunció que durante el periodo arreció la política de represión, con el uso de grupos de exterminio para reprimir, que asegura están conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y colectivos paramilitares. En su informe sobre Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó al gobierno de Nicolás Maduro la disolución de estos grupos y el establecimiento de un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas. De enero a junio se contabilizó un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y además 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, a consecuencia de los allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación de las manifestaciones. Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro periodo de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios. En respuesta, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino alegando unos artículos de la Constitución venezolana. Y también el Mercosur emitirá un duro documento contra Venezuela, pero Uruguay toma distancia y pone en duda su apoyo político. El canciller Faure ratificó que la crisis venezolana será incluida en el texto final de los presidentes. Tabaré Vázquez anticipó que no apoyaría esa oposición del bloque regional. En medio de la euforia por el reciente acuerdo de libre comercio sellado con la Unión Europea, los cancilleres del Mercosur debatieron este martes por más de 5 horas sobre los futuros acuerdos con otros bloques regionales y también expusieron duras críticas hacia el régimen de Nicolás Maduro, que tendrá en el documento final una fuerte crítica institucional por la crisis social y política que afecta a Venezuela. El presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, adelantó a través de su canciller Rodolfo Nin Noboa que no aceptará la posición de sus colegas Mauricio Macri, Argentina, Jair Bolsonaro, Brasil, y Mario Abdo Benítez, Paraguay, y por lo tanto se abstendrá de avalar una posición del Mercosur que implique un cuestionamiento directo al gobierno de Maduro. La crisis de Venezuela estuvo sumamente presente en los debates de hoy. Se habló del drama de la crisis venezolana y de que seguimos apoyando la lucha del presidente interino Juan Guaidó. De esta manera hemos preparado una declaración en la que se entienda que en Venezuela hay una flagrancia de la democracia, dijo el canciller argentino Jorge Faure en conferencia de prensa al cierre de las deliberaciones con los ministros del Mercosur. Así quedó en claro que en el documento que firmarán mañana los presidentes Macri, Bolsonaro y Abdo Benítez estará incluida una dura crítica al régimen de Maduro, pero el presidente uruguayo Vázquez no será de esa partida, ya que considera que no sería oportuno en estos momentos de negociaciones en Caracas enviar un mensaje desde el Mercosur de ese calibre. El canciller Faure
No especificó el tenor de las declaraciones que incluirá el tema de Venezuela. Hoy se mencionó desde la idea de plantear una dura crítica al régimen de Maduro hasta establecer abiertamente que el Mercosur emite un reconocimiento formal de la presidencia interina de Juan Guaidó. Cualquiera de estas posturas será rechazada por Uruguay. Entonces vamos a ver cómo termina esto, si el presidente de Uruguay termina de apoyar el tratado que la mayoría de países que es apoyar al presidente interino.